Gracias, Yaisi. Un fuerte abrazo para ti y para todos nuestros amigos del Observatorio de Derechos Humanos Cubano, en Cuba. Mira, primero, ahora tuvimos a Antunes, que hizo un resumen, ¿no?, bastante preciso de lo que él vivió, pasó y vio en prisión. Y tenemos también a Silverio Portal, que es uno de los últimos ponentes de lo que son las torturas y la crueldad del sistema penitenciario del régimen castrocomunista. Pero como mencionabas, el programa comenzó con presos de las primeras décadas, presos que sufrieron en los años más difíciles y crudos que vivió el presidio político cubano. Y hay unos versos de un poeta estadounidense, ahora no recuerdo cuál fue, que la traducción al español vendría siendo como: las vidas de mayor grandeza nos llaman a seguir su derrotero, para dejar en la arena de los tiempos nuestro propio sendero, con tal de que a otros más les quede obvio el rumbo verdadero. ¿Y por qué digo esto? Porque sin el testimonio, sin el ejemplo de esos presos de la década del 70, del 60, del 70, del 80, del 90, sin los testimonios y el ejemplo de personas como Antunes, yo no sé si yo hubiese podido sobrellevar los 8 primeros años de prisión y los 6 meses últimos que pasé en la cárcel. Cuando oía en los años 90, y ya desde los años 80 que empecé a oír emisoras de onda corta como Radio Martí, como Radio Camilo Cienfuegos, La Voz del Cid, oía testimonios de aquellos hombres y mujeres valientes en las duras y tenebrosas cárceles de la tiranía. Yo me decía, es increíble cómo pudieron aguantar tanto, cómo pudieron resistir, cómo pudieron mantenerse firmes, dignos, cómo pudieron mantener en alto su honor. Y siempre me dije, cuando me toque, tengo que mirar siempre hacia sus ejemplos. Cuando me toque vivir los momentos más difíciles, porque sabía que me iba a tocar la prisión. ¿Y por qué sabía que me iba a tocar la prisión? Porque si juegas béisbol y crees que nunca te van a dar un pelotazo de béisbol, pues vas a ser siempre pésimo jugador de béisbol. Y si le tienes miedo al pelotazo, pues nunca vas a ser buen jugador, nunca vas a ser buen bateador, porque te vas a poner en el cajón de bateo pensando no en batear o dar un cuadrangular, sino en que te van a dar un pelotazo. Claro. Si eres carpintero y no recibes un rasguño, aunque sea del serrucho, de la sierra, de un cincel, de alguno de tus instrumentos, pues nunca has sido carpintero y no lo vas a hacer. Algo te va a pasar. Algo te va a pasar con alguno de los instrumentos. Y así pasa cuando luchas por la libertad, así pasa cuando luchas por los derechos humanos, por la democracia, y te enfrentas a una tiranía que los viola flagrantemente, constantemente. Vas a sufrir detenciones, golpizas, prisión, tortura. Y siempre, te repito, me dije, tengo que en los momentos más difíciles mirar no hacia mi dolor, sino hacia el dolor que supieron soportar estos hombres y mujeres valientes y no se rindieron jamás. Esa fue mi bandera principal, mi acompañamiento principal, mi aliento fundamental en los momentos más difíciles. Ellos pudieron, tú tienes que poder también, no te puedes rendir. Y ahí vamos entonces a la tortura. En aquellos primeros años, en aquellas primeras décadas, las torturas eran mucho más crueles y mucho más constantes, porque las tiranías reprimen, torturan, encarcelan, golpean a sus oponentes en base a 2 factores fundamentales. 1, con la intención de reducir, de paralizar la lucha que se está desarrollando por la libertad y los derechos humanos. Y 2, la cantidad de represión que ponen en práctica depende de la solidaridad o apoyo con que cuente. En aquellos años los presos políticos tenían muy poco apoyo, casi ningún apoyo, muy reducido apoyo. Por lo tanto, el régimen los reprimía y los torturaba mucho más fuerte y de manera constante. Ya en mi tiempo, las torturas habían disminuido, no habían desaparecido, pero la cantidad de métodos se había reducido y la constancia con que se practicaba también se había reducido, pero dependía o depende aún todavía hoy en día del apoyo y la solidaridad internacional que tenga.
Es decir, hay el régimen siempre, la policía política, que como bien explicó Antunes, es quien manda el poder supremo en Cuba, es la policía política. En la Alemania comunista decían que la Stasi era el escudo del Estado. Aquí el régimen, que estos son muy dados a copiar frases y esquemas de sus maestros de la Alemania comunista, ya desaparecida por suerte, de la Unión Soviética, también desaparecida por suerte. Ellos imitan mucho. Los de aquí también lo dicen, que ellos son el escudo de la revolución. Y cuando Fidel estaba vivo, me decían que ellos eran el escudo de Fidel. Y cuando un agente saca un carnet de la policía política, de la seguridad del Estado, en cualquier sitio, sea salud, sea educación, sea la construcción, sea la agricultura, en el sitio, el turismo, donde sea, ya está por encima del jefe mayor, del que tenga el mayor cargo en ese lugar. Como bien explicó Antunes, puede estar al frente de una prisión un coronel y llega un primer teniente de la policía política y dice: yo vengo por Yatsi, el prisionero CR, que es la denominación que le dan al activista político en prisión. CR, contrarrevolucionario. Vengo por Yatsi, sácamelo. Y ese hombre obedece de inmediato. Y a lo mejor protesta y dice: no, pero ¿quién eres tú? Aquí el que manda, señor, le dice: tú eres el que manda aquí. El oficialito de la policía política llama por teléfono y le dice a su superior: oye, el jefe de la prisión no está colaborando. El jefe de este oficialito llama al delegado del MININ en la provincia y le dice: oye, esto es un asunto de la seguridad del Estado y el jefe de la prisión está demorando poner a disposición de un oficial nuestro al prisionero CR, Yatsi Sire. Y el delegado llama y el coronel viene obediente y sumiso y le dice: oye, disculpa, mi hermano, que estoy complicado, tengo 1000 tareas aquí, porque ellos son los que están por encima de todo, por encima de sus propias leyes. Ellos hacen lo que les dé la gana hacer cuando se trata de mantener al régimen, es decir, intacto, de evitar que algo afecte a la tiranía que ellos representan. Entonces, la tortura, cuando llegamos a prisión en el 2003, estaban ahí, seguían sucediendo, pero sobre todo contra otros presos políticos que llevaban ya años, que llevaban cierto tiempo. Con nosotros empezaron a imponer sobre todo rigor y tortura psicológica. ¿Cuándo venía la tortura física? Cuando tú te rebelabas, cuando tú protestabas, cuando tú te manifestabas contra la tortura psicológica, cuando tú te protestabas por el encierro en solitario en una celda en críticas condiciones, oscuras, sin luz, que no podías leer, que no podías ni siquiera verte las manos. Cuando tú protestabas, empezaba a gritar consignas como: abajo la tiranía, abajo Fidel, abajo Raúl. Pues entonces ahí pasaban a la tortura física. ¿Y en qué podían consistir? En encadenarte pies y manos, dejarte encadenado 1, 2, 3 días, echarte agua fría en la madrugada encima, tenerte desnudo todo el tiempo, reducirte enormemente la pésima y ya de por sí escasa alimentación, darte una golpiza, apalearte, patearte, fracturarte un hueso, cualquiera de esas cosas. Era lo que generalmente sucedía. Ahora, y por eso es que insistimos tanto en la importancia de la solidaridad interna y externa. Cuando más solidaridad tenía el preso, pues más se cuidaban ellos de llegar a ese tipo de tratamiento cruel en extremo. Cuanto más apoyo y publicitada estaba la historia o la situación de un preso, pues más trataban de torturarte y reprimirte de tipo psicológico, tumbándote la visita, alejándote la visita familiares en el tiempo, interrumpiéndote la llamada telefónica, hostigando a tu familia, porque nunca va a haber paz con los represores. Los represores de la policía política tienen como máxima de que al adversario, al oponente, al opositor, al activista, al prisionero político hay que llevarlo al extremo, hay que llevarlo a una situación donde no aguante más y se termine quebrando, termine pactando con ellos, portarse bien, que sería someterse completamente a los dictados de la policía política, no denunciar lo que pasa en la prisión, no denunciar lo que te hacen, es decir, comportarte como un zombie, como un autómata que obedece a los movimientos que el titiritero de la policía política ordena sobre ti, es decir, ejecuta sobre tu persona. Las torturas hoy en día se han incrementado porque muchos de nuestros presos
gozan de muy poco apoyo, muy poca solidaridad internacional. La solidaridad internacional ha disminuido en comparación con la que tuvimos en la década primera de este siglo, 2003, 2011. Había bastante solidaridad, hubo mucha solidaridad internacional y mucho trabajo por muchas partes del mundo a favor de nuestra liberación, a favor de que fuésemos torturados lo menos posible sin que hayamos dejado de ser torturados todo el tiempo. Pero en los momentos actuales, el régimen tiene como política que un preso político no puede resistir mucho tiempo sin rendirse y que hay que quebrarlo lo más pronto posible para que se vaya del país o abandone la lucha. Sí, que se están conectando. Pero ahí déjame hacerte una pregunta. Mira, pero sí, el sistema penitenciario ya sí era quien te torturaba. O sea, quien tortura, quien obedece las órdenes es el sistema penitenciario. Por órdenes de la policía política. Te voy a poner anécdotas, rápido, dos, tres rapidísimas. Te voy a poner una, por ejemplo. En una ocasión, decretan celda de castigo para mí porque yo me estaba manifestando en apoyo al prisionero político de las Tunas, Chacho. A ver. Un hermano nuestro del grupo de los 75, de las Tunas, conocido el alias Chacho, ahora el nombre completo no lo tengo en la memoria. Quizás y vinieron, están viendo, se acuerda, algunos de los prisioneros. Vinieron, yo lo tengo siempre en la memoria porque fue muy valiente, muy firme. Lo vi comportarse muy positivo el tiempo que tuvimos en la misma prisión en La Tuna, él lejos en otro destacamento, yo en el área de castigo, en el área de aislamiento, pero fue muy valiente, muy valiente. Y viene y me dice, Mozanel, tiene 21 días en celda de castigo por tus manifestaciones e indisciplina. Le digo, ok, y dice, vamos, digo, no voy a ningún lado. Cuando tú has visto que alguien que resulta castigado arbitrariamente va voluntariamente al castigo, yo no voy a ningún lado. Dice, bueno, si no va tendremos que llevarte. Bueno, esos son problemas de ustedes. Estoy hablando con el segundo jefe de la prisión, un criminal que ahora es jefe de cárceles de prisiones en La Tuna, nombrado Leandro García Pena. Y estoy hablando con 3 o 4 capitanes y primeros tenientes que la acompañan. Y me dice uno de la delegación, un capitán de la delegación, jefe de orden, de lo que tiene que ver con orden interno a nivel del órgano de prisiones provincial, me dice, mira Ferrer, esto no es responsabilidad nuestra, esto es una decisión de la seguridad del Estado. Te mandaron para celda de castigo y tenemos que llevarte para celda de castigo. Nosotros no somos los culpables del castigo, así que por favor camine. Le digo, bueno, si ustedes quieren que yo camine para que se cumpla una orden de la policía política, manden a buscar al de la policía política para que la ejecute, porque yo no voy a caminar ni vivo ni muerto. Vivo tendrán que arrastrarme y muerto también tendrán que arrastrarme porque no voy a caminar. Y me dice el individuo, pero José Daniel, nosotros no somos los culpables, aquí quien te mandó para acá fue la seguridad del Estado. Le digo, bueno, mándame para la casa, digo, mándame con la seguridad del Estado. Dice, pero ellos no tienen prisiones. Digo, bueno, mándame para la casa del jefe de la seguridad del Estado en la provincia, porque si esto es cuestión de la seguridad del Estado y tú te estás justificando con que tú cumples órdenes de ellos y tú no quieres que yo esté aquí porque tú no fuiste quien me trajiste para aquí, fue la seguridad del Estado quien me trajo, mándame para la casa del jefe de la seguridad del Estado para que él me encarcele en su casa y él sea el que me arrastre. Al final tuvieron que levantarme entre 4 y sacarme de donde estaba, de la celda donde estaba, para llevarme para otra celda. En otra ocasión tuvieron que bajarme 3 pisos, montarme en una camioneta y mandarme por una prisión en el monte nombrada Potosí. Esa es una de las anécdotas. Las otras son que, aunque estuviese en régimen de máxima severidad y que debes andar completamente encadenado y vigilado por los carceleros, por los custodios, por los celadores de la prisión. Llegaba uno de la policía política en medio de una protesta o crisis y decía, era el único que podía decir, retírense que voy a hablar con Ferrer. Retírense todos que voy a hablar con Ferrer. Se retiraban todos y decía, ¿cuál es tu demanda? ¿Cuál es tu protesta? Mi protesta es que yo quiero luz en mi celda porque yo no puedo estar oscuro aquí. Yo necesito luz para leer.
A mí no me van a prohibir leer. Dice, bueno, mira, aquí lo que está establecido es que no puede haber luz en ninguna celda, porque los presos en la celda rompen las luces y se comen los vidrios o se cortan. Y por eso está prohibido. Le digo, ni me corto ni como vidrio. Quiero luz porque quiero leer. Dice, no te preocupes, yo voy a dar la orden que te pongan la luz. Así que deja la huelga y deja la protesta. Por encima del reglamento interno de la prisión. Bajar él y a los 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Eso sucedió en 3 prisiones. Subir un preso electricista y ponerme una conexión de 2 cables con corriente eléctrica y un bombillo o una lámpara de luz incandescente, de luz fría, dentro de la celda para que yo suspendiese mi protesta, dejase de gritar consigna contra el régimen. Es decir, como eso son centenares de historias que demuestran que todo lo que pase ahí, el agua que tomas, la comida que recibes, los golpes que te dan, lo mínimo que te pase, lo ordena la policía política. Puede ser que el jefe de prisión se tome alguna atribución, pero si eso trasciende, inmediatamente entra en juego la policía política a determinar si eso se mantiene o si eso se cambia. O sea, que en este caso se puede decir que las prisiones es el brazo ejecutor de la policía política. Sí, el mecanismo funciona de la siguiente manera. La policía política determina que tú debes ir a prisión ya y ordena a la PNR que vayan y te detengan en tu casa. Fíjate. Anoche, la noche pasada aparecieron 50 grafitis en la ciudad de Santiago de Cuba. Una cámara o un delator o un chivato dijo que era Alejandro González Raga. Mi abrazo para ti, Alejandro. ¿Quién había puesto los grafitis? Se reúnen los de la policía política, me lo han contado. Tenemos colaboradores, algunos ya te han abandonado la policía política y no lo hemos vuelto a ver, pero cuando ya estaban cansados de hacer tantas cosas ilegales, feas y malas, me lo han confesado, me han explicado por qué se van y cómo funciona el mecanismo. Se reúnen, piden la autorización al nivel correspondiente según la persona de quien se trate. Si se trata de José Daniel, hay que pedir autorización, la decisión tiene que venir de La Habana, de la jefatura principal. Pero si se trata de Juancito Pérez, que no tiene mucha publicidad, no cuenta con mucho apoyo por el mundo, dice el agente del municipio, jefe, yo creo que ya hay que proceder con este hombre. El de Santiago dice, déjame consultar, vamos a ver, oye, sí, mira, fabrícamele cualquier cosa, fabrícale un desacato, fabrícale una resistencia, camina eso ya, porque te hablan en unos lenguajes de presidio, de bajo mundo, marginales, que hay que oírlo. Tenemos hasta grabaciones de ellos para demostrar lo que digo, ¿no? Oye, sí, procede ya. Y le dicen al de la PNR, vete, vayan con una patrulla a casa de Juan Pérez, deténganlo, discutan con él allí para que me lo acusen de desacato. Discutan, dale 2 palmetazos o algo para que te levante la mano y métele un atentado también. Fíjate, mandó el de la PNR que obedientemente viene. Si dice que no, ya sabe que va a ser cuestionado y que le pueden a él fabricar un delito o una grave falta para expulsarlo de la policía. Y él no quiere irse de la policía porque en medio del hambre y la miseria que vive Cuba, la policía le garantiza lo que no le garantiza a 3 médicos salud pública, ¿no? Entonces vienen los 2 policías, los 3 policías, te detienen, te llevan para la unidad, te levantan causa. La policía política va o llama al tribunal y le dice, este tiene que ser condenado a 1 año y 6 meses por desacato y resistencia. Terminan ya con desacato y resistencia. El tribunal obedece completamente lo que ellos dictaminaron, dictaron, decidieron. Cuando entra a prisión, el mismo día, al día siguiente o en 3 días se te aparece un oficial, te manda a sacar para una oficina y según las características que ellos tienen tuya, ellos le llaman el perfil psicológico del activista, te sientan en una oficina. Si creen que tú no caminas, ni te mueves, ni obedeces a golpes, a amenazas, a palmetazos en la mesa, vienen cariñosos y te dicen, oye, José Daniel o Juan Pérez, esto podíamos haberlo evitado. Mira que hablamos contigo, pero mira, aquí lo que queremos es ayudarte. Cada vez que tengas algún problema, me llamas a este número. Ya empiezan a tratar de hacerte depender de ellos porque creen que tú cuando veas el rigor de la prisión que ellos te mandan a imponer,
mandan al carcelero, mandan a los presos comunes que trabajan para ellos, porque tienen una nómina amplia de presos comunes, delincuentes, criminales, violadores al servicio de ellos. Y dicen, ponle el dedo y hámele la vida imposible. Amenaza con que le vas a cortar la cara, tírale excremento, tírale orina, abusa de él. Y entonces él viene y te dice, te voy a dar mi número, Juan Pérez, mira, aquí tienes mi número, cualquier problema que tú tengas, llámame. Los problemas te los crea él, pero él quiere empezarte a trabajar psicológicamente y quiere que tú dependas de él y que tú de verdad lo llames y le digas, mire, oficial, aquí me dieron un galletazo, aquí me amenazaron con cortarme la cara. Dice, y él te dice, oye, yo voy a resolver eso, yo voy a verte pronto. Y después se aparece. Y a la medida que él ve que te está trabajando y tú vas dependiendo de él va mandando a parar esa cosa que te está mandando a hacer, pero es a cambio de que tú no hables con un Paco, que tú no le mandes una denuncia al observatorio, que tú no digas que los están matando de hambre, que tú no digas que torturan y golpean a los presos políticos y comunes todo el tiempo. Tú tienes que callarte todo eso. Y ahí te quedas en una actitud de dependencia total que después se convierte en un mecanismo de chantaje contra ti. Pero si tú haces lo que Antunes, si tú haces lo que Silverio Portal, si tú haces lo que hacen los presos firmes y valientes, entonces el ataque continuo, la tortura permanente, porque ellos creen que no puede resistir demasiado tiempo. Resististe un mes, no va a resistir 6 meses. Resististe 6 meses, ante el año él se rinde. Lleva un año. No, no te preocupes, que él termina cayendo. No se rinde, vamos a destruirlo aún más física y psicológicamente. No atención médica, una golpiza y te queda ciego como Silverio. No importa, después le cegamos del otro ojo. El ciego no va a soportar, él termina rindiéndose. Es decir, ellos siguen imponiéndote más acciones, tortura psicológicas y físicas, buscando tu rendición, buscando un compromiso de que no vas a seguir el activismo o que si te liberan vas a abandonar la lucha, ya sea yéndote de Cuba o apartándote por completo dentro de Cuba. Si ven debilidad en ti, te llevan a un punto de compromiso para que te conviertas en delator. Si ven demasiadas debilidades y creen que le vas a ser útil como delator, te convierten en delator, eres delator en la prisión, sale, te integras nuevamente a la organización y eres un individuo que le brinda información a ellos permanentemente de todo cuanto se planifica o se decide hacer en materia de lucha no violenta a favor de la libertad y la democracia de Cuba. Es un mecanismo muy complejo, muy difícil de entender y que tiene diferentes aristas, tiene diferentes variantes y que te imponen la variante que ellos creen la más útil de acuerdo a tu postura y a tu personalidad.